Bienvenidos a nuestro diplomado Teología de los Sacramentos, en el marco del módulo Bautismo y Confirmación. El día de hoy estaremos desarrollando la sesión 4, el bautismo, en su primera parte. Para ello, iniciaremos con el tema Dimensión histórica salvífica del bautismo. Hablemos, en primer lugar, de la dimensión cristológica del bautismo. La fuerza simbólica del rito bautismal le permite significar y actualizar en todas sus dimensiones la obra salvífica realizada por Dios en Cristo. Cristo y su misterio, según la tradición, es el primer y principal referente del bautismo. Esto lo indica la expresión bautismal más antigua: bautizar en el nombre de Cristo. El bautismo representa el medio decisivo para entrar por vez primera en comunión con Cristo y su misterio salvador. Esta dimensión presenta facetas diversas, pero la principal es la relación del bautismo con el misterio pascual. Y es que a la luz de la Pascua se devela mejor la riqueza del misterio del bautismo. El simbolismo del acto central bautismal, reforzado por símbolos y figuras bíblicas, hace referencia al misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo. La fe eclesial ha creído desde los orígenes que en la celebración bautismal se actualiza el misterio pascual, de modo que los bautizados unen su existencia con la de Cristo en una muerte como la suya y son sepultados con Él en la muerte y vivificados y resucitados juntamente con Él, pasando de la muerte del pecado a la vida de Dios. En el bautismo morimos y resucitamos con Cristo. San Pablo ya interpretaba el rito bautismal como una representación sacramental de la muerte y resurrección de Cristo. Ritualmente, reproducimos los pasos que llevaron a Cristo de la muerte y sepultura a la resurrección. Basta ver la referencia paulina en Romanos 6, 2 al 6, en Colosenses 2, 13 al 15 y Primera de Corintios 1 al 3. Pronto, la referencia del rito esencial a la Pascua se reforzó por algunos detalles simbólicos, por ejemplo, repitiéndolo 3 veces en alusión al trido pascual, también situándolo en la noche pascual, haciendo que el candidato atraviese la piscina de occidente a oriente, dando también forma cruciforme a las piscinas, poniendo 3 peldaños para descender y ascender. Todos eran elementos simbólicos que rodeaban la ceremonia. Y es que en el bautismo se hace presente el misterio pascual. El despliegue de símbolos alusivos a este acontecimiento en el rito bautismal no es mera representación teatral. El bautismo tiene rango de acontecimiento salvífico, es historia de la salvación en acto, es misterio actualizado como revelación y oferta. Es acción de Cristo, porque Él es el protagonista del acontecimiento pascual que se actualiza en este sacramento. En el bautismo, el bautizado se asocia al misterio pascual. Sepultados con Él en el bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que resucitó de entre los muertos. Esto lo encontramos en Colosenses 2:12. Vemos el uso de la partícula con, que implica una asociación, una participación directa. Pero esta imagen adquiere un mayor valor y realismo en Romanos 6:5. Porque si hemos hecho una misma cosa con Él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. En la patrística
También encontramos importantes referencias. Por ejemplo, Cirilo de Jerusalén hablaba ya de participar por imitación en la verdadera pasión de Cristo. Vemos reflejada entonces esa asociación al misterio pascual. En el momento de la iniciación, decía el mismo Cirilo de Jerusalén, se os dio parte en los sufrimientos de Cristo. El bautismo nos hace copartícipes de la muerte y resurrección de Cristo. Son algunos de los elementos textuales que utiliza Cirilo en referencia a esta asociación al misterio pascual. Pero también Santo Tomás, el gran teólogo escolástico, entiende esta experiencia como una incorporación del creyente a la pasión y muerte de Cristo. El Vaticano II se hace eco de esta tradición cuando afirma: mediante el bautismo, los hombres se insertan en el misterio pascual de Cristo, mueren con Él, son sepultados con Él y resucitan con Él. Esto podemos encontrarlo en la Sacrosanto Concilio, numeral 6. Pero el Vaticano II amplía esto más, y por ejemplo, en Lumen Gentium 7 encontramos lo siguiente: los creyentes se unen a Cristo muerto y glorificado de una manera misteriosa, pero real. Este rito sagrado del bautismo significa y realiza la participación en la muerte y resurrección de Cristo. Pero la dimensión cristológica se sigue desarrollando en el bautismo y así emerge la dimensión eclesiológica. Y es que el bautismo se realiza en la iglesia y por la iglesia. El bautismo no es un acto privado entre Cristo y el catecúmeno, es siempre celebración de la iglesia. La salvación de Cristo llega a la persona por medio de la iglesia. En el bautismo, la iglesia muestra su maternidad y su función medianera, dando a luz nuevos hijos y agregándolos como nuevos miembros a su cuerpo. Por ello, es oportuno reforzar esta idea. El bautismo concierne a la comunidad antes que al individuo. Antes de ser el medio de asegurar la salvación del individuo, el bautismo es ante todo acontecimiento salvífico que afecta a la iglesia. Es don de Dios a la iglesia. Dios ha abierto la fuente del bautismo para ella. Por ello, la iglesia es sujeto integral de la celebración bautismal. El ritual del bautismo resalta la significación eclesial del acontecimiento que se celebra. Esta preocupación fue patente desde los orígenes en el catecumenado, durante el recorrido, en cada etapa, hasta su culminación en la Eucaristía bautismal. La comunidad se sentía responsable de la preparación de los nuevos miembros. La celebración bautismal, considerada desde el punto de vista simbólico, se muestra como una progresiva entrada en el misterio de la Iglesia y constituye toda una mistagogia, iniciación en los misterios cristianos. Culminará la celebración en la acogida jubilosa de los nuevos miembros por la comunidad. Por el bautismo, entonces, también la Iglesia Madre alumbra nuevos hijos. La representación de la Iglesia como madre aparece ya en Gálatas 4:26 y fue desarrollada profusamente en la patrística. Del concepto de Iglesia Madre que engendra hijos en el bautismo, se pasó pronto a considerar la piscina bautismal, aquella que llamamos baptisterio, como el seno materno de la Iglesia. El origen de ambas imágenes está en la comprensión del bautismo
como nuevo nacimiento. Basta referirnos a Juan 3:5 o a Tito 3:5. La escolástica afirma la maternidad de la Iglesia en el bautismo, atribuyendo un papel activo en esta fecundidad a la fe de la Iglesia, lo que podríamos llamar la Fides Ecclesiae. Esta doctrina también es recogida en Vaticano II y podemos encontrarla en Lumen Gentium 64. En la medida en que el bautismo une con Cristo, une también a los bautizados entre sí en la comunión de los santos. Por ello, el bautismo es también agregación a la Iglesia. En el bautismo, la incorporación a Cristo y a la Iglesia son inseparables. En un acto se hace uno miembro de Cristo, pero también de la Iglesia. En el Nuevo Testamento, la primera narración bautismal presenta como primer efecto del bautismo la agregación de los 3.000 a la iglesia naciente. Basta ver Hechos 2:41. Pero esta idea no aparece sola, de hecho es repetida en los escritos paulinos. Podríamos revisar 1 Corintios 12:13, Efesios 2:13 al 22 y Efesios 4 del 3 al 6. Pero no solo la teología paulina presenta estos elementos. La patrística también expresó esta idea con distintos lenguajes. Fueron reunidos en uno cuando por medio de la fe que recibieron en el bautismo fueron agregados al cuerpo de la iglesia. Pero también se sirvieron de la tipología. Lo mismo que la circuncisión para los judíos, el bautismo es para los cristianos signo de su incorporación al pueblo de la nueva alianza. La recuperación de esta dimensión del bautismo ha significado un paso importante en la renovación de la doctrina bautismal y ha sido asumida también por el Vaticano II. El Espíritu Santo, cuando engendra a los que creen en Cristo para una nueva vida en el seno de la fuente bautismal, los congrega en un único pueblo de Dios, que es, según la primera de Pedro 22:9, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo de adquisición. Cita correspondiente al documento Ad Gentes numeral 15. El bautismo, por lo tanto, edifica la iglesia. Basta ver que los relatos bautismales de Hechos son narraciones sobre el nacimiento y crecimiento de la iglesia. Dios congrega a los hombres en la nueva comunidad mesiánica para hacer de ellos el nuevo Israel. En Efesios 4 del 3 al 6, entre los agentes y signos de la unidad de la iglesia, menciona un solo bautismo en relación con un solo espíritu y un solo cuerpo. En Efesios 5, 25 al 27, el bautismo es el baño nupcial con el que el esposo purifica y engalana a su esposa. Según 1 Corintios 12:1, al entrar por el bautismo en la comunión del cuerpo del resucitado, quedan superadas todas las diferencias y divisiones entre ellos y pasan a formar parte del único cuerpo, la iglesia. Según Primera de Pedro, el rito bautismal es el principio de la asamblea cristiana. A él debe el pueblo de Dios la existencia y la vida, la estructura y el crecimiento. Y tanto en su doctrina como en su exhortación moral, es decir, en la parénesis, el autor está tan dominado por este tema que define incluso los efectos individuales del rito como la elevación del creyente a la condición de miembro de la comunidad. El bautismo hace nacer y crecer a la iglesia en el mismo momento y por la misma acción, por la que va incorporando nuevos miembros a ella. La comunidad se renueva, se regenera
y se desarrolla entrando en contacto con el acontecimiento salvífico fundante de la Iglesia. La realidad que emerge del acontecimiento bautismal trasciende las dimensiones del individuo que es bautizado y agregado a la Iglesia. También hay que considerar que el bautismo es un vínculo sacramental de unidad entre cristianos. El un solo bautismo que encontramos en Efesios 4:5 encontró mucho eco en la tradición, empezando por los primeros símbolos de fe. La expresión ha sido interpretada en doble sentido. Por un lado, considerando que en la Iglesia hay un solo bautismo, la cualidad de unicidad, y por otro, que el bautismo se recibe solo una vez, la cualidad de irreiterabilidad. Para poder entender esto, hay que considerar que el bautismo es obra de la Trinidad. Quien bautiza es la Trinidad. Los dones de salvación que confiere el bautismo provienen de la Trinidad. La fe en la Trinidad asegura esta intervención de la Trinidad. Las tres personas de la Trinidad son testigos divinos que certifican la validez del acto bautismal. Esto deviene en una propuesta interesante, y es que a pesar de la herejía o del cisma, el bautismo de los herejes y cismáticos es bautismo de la Iglesia Madre, que engendra y alumbra hijos a todos por igual. Por tal razón, es oportuno empezar a ver el bautismo como vínculo de unión entre todos los bautizados, por encima de las separaciones derivadas de las herejías y cismas. Por ello, el bautismo es fundamento del diálogo ecuménico, en cuanto constituye un vínculo sacramental de unidad entre los fieles de todas las confesiones cristianas. Por supuesto, hay que dejar claro, un bautismo verdadero, un bautismo hecho con la fórmula trinitaria. Así, donde hay verdadero bautismo, hay incorporación a la única Iglesia de Cristo en virtud del don del Espíritu. De parte de Dios, la unidad está siempre dada, al menos en su fundamento, que es la gracia bautismal. Documentos como la Unitatis Redemptionis y la Lumen Gentium y el mismo catecismo establecen lo siguiente: por el sacramento del bautismo, siempre que sea debidamente conferido según la institución del Señor y recibido con la debida disposición de ánimo, el hombre se incorpora realmente a Cristo crucificado y glorificado. Por consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad entre todos los que han sido regenerados por él. El único bautismo, allí donde es debidamente celebrado, funda ya el reino de Dios, aunque toda comunidad de salvación debe reconocer que todavía no lo es. Es importante también considerar el aspecto escatológico, y por eso la relación entre bautismo y mundo venidero también ha de ser de nuestro interés. Según Santo Tomás, la gloria celestial es el fin de los sacramentos. Lo es especialmente del bautismo, por ser sacramento de iniciación por antonomasia. En el origen de las cosas está inscrito ya el fin, el alfa de la inserción en Cristo está anunciado ya, y el omega de la plena identificación con él. El bautismo, puerta de la vida y del reino, es sacramento de la gloria, sacramento del futuro. La faceta escatológica constituye entonces un aspecto importante de la teología del bautismo. Y es que el ritual del bautismo está plagado de ritos y símbolos referidos a la consumación escatológica,
La catequesis mistagógica patrística fue sensible a esta significación de los ritos bautismales. El rito de la inscripción del nombre del candidato en los libros de la Iglesia equivale a inscribirse como ciudadano del cielo. El catecumenado se concibe como tiempo de aprendizaje de las costumbres vigentes en el cielo. Las unciones tienen que ver con el combate en la milicia celestial, en la esperanza del premio en el cielo. Otras veces son símbolo de la vestidura de inmortalidad. Las palabras del pacto del catecúmeno con Dios en el rito de la renuncia a Satán y la adhesión a Cristo quedan registradas en el cielo. El volverse hacia el oriente para adherirse a Cristo se interpreta como un deseo de retornar al paraíso. Las vestiduras del pontífice reflejan el esplendor del mundo nuevo en que se introduce. El baptisterio, con su decoración, su estructura octogonal, el número 8, símbolo del mundo futuro, es un símbolo del paraíso cuyas puertas franquea el bautismo. El acto bautismal, en cuanto que es travesía de una ribera a la otra y sobre todo inmersión en el nombre de la Trinidad, es para la tradición sinónimo de entrar en la gloria. La vestidura blanca que se le impone, vestidura de inmortalidad, recuerda al bautizado la gloria de la resurrección que le espera. El paño de lino que el padrino extendía sobre la cabeza del candidato era signo de la condición libre a la que es llamado quien va a ser ciudadano del cielo. La entrega del cirio encendido después del bautismo se ha entendido también de manera simbólica como referencia a la vida eterna. El Nuevo Testamento vincula con la purificación escatológica y con la efusión del Espíritu anunciada para los últimos tiempos. Las alusiones a la herencia en contexto bautismal están relacionando también el bautismo con la vida futura. En el bautismo están las promesas de los gozos futuros. Por ello, es anticipación de la salvación plena. El bautismo se convierte entonces en una primera pregustación del reino. Ofrece una real participación en los bienes celestiales, pero esta participación que es real es solo participación. Por definición, solo se posee una parte. Solo primicias, aún no la plenitud del don. Realidad celestial sí, cargada de futuro, pero realidad germinal. Participación real sí, pero no participación plena. El bautismo nos hace vivir ya la plenitud escatológica, pero como algo futuro, como algo que se nos da ya, aunque en plenitud solo se nos dará en la otra vida. ¿Qué podemos decir sobre el bautismo y el Espíritu Santo? Desde los primeros testimonios, bautismo y Espíritu Santo aparecen relacionados. Es un indicio de la frecuencia con que en el Nuevo Testamento encontramos la expresión bautizar en el Espíritu Santo y el binomio agua-espíritu como los dos elementos constitutivos del bautismo. La dimensión neumatológica es pieza clave en la teología del bautismo, y es que el Espíritu Santo es agente del misterio bautismal. Entre esas tantas referencias podemos encontrar Romanos 8:2, habla de la liberación del pecado, Juan 3:5, 6 y 8, el nuevo nacimiento, Tito 3:6, nuevo nacimiento y renovación, Gálatas 4, del 5 al 6, la filiación divina, Romanos 8:9, pertenencia a Cristo, 1 Corintios 12:13, incorporación a la iglesia, 1 Corintios 6:11, santificación y justificación, 1 Pedro 1:2, santificación, Efesios 1:13 y 4:30, el 6. La venida del Espíritu, invocada en la bendición del agua, informa:
bendice y consagra las aguas bautismales, comunicándoles la fuerza de regenerar. La catequesis, rápidamente en la patrística, vio reflejado este protagonismo del Espíritu en algunas figuras bíblicas del bautismo. En el Espíritu de Dios, que se cernía sobre las infecundas y desordenadas aguas de la creación para fecundarlas, como principio animador de la nueva creación, como fuente de la nueva vida. Pero también en la paloma que, después del diluvio, vuelve al arca de Noé, el Espíritu que trae a la iglesia la reconciliación obrada por Cristo. También en la nube que acompañaba al pueblo de Israel en su travesía del desierto. También en el ángel que removía de tarde en tarde las aguas de la piscina de Betesda. Pero sobre todo en el Espíritu que, en forma de paloma, descansó sobre Jesús en el bautismo del Jordán. Y es que el Espíritu Santo nos da los dones divinos. La Iglesia profesó también desde los orígenes que en el bautismo se nos da una real comunicación del Espíritu Santo. En los Hechos, el bautismo aparece en relación cronológica y conceptual con el misterio de Pentecostés. Pentecostés fue el bautismo de la Iglesia. El bautismo es Pentecostés para el cristiano. Ambos acontecimientos se presentan como cumplimiento de las promesas veterotestamentarias que anunciaban para la era mesiánica una gran efusión del Espíritu. Pablo afirma que el cristiano ha recibido el don del Espíritu Santo en el bautismo. Veamos Romanos 5:5 o Primera de Tesalonicenses 4:8. Otras veces utiliza expresiones metafóricas. A todos se nos dio a beber un solo espíritu, como la que encontramos en 1 Corintios 12:13. Y es que para Pablo, el espíritu habita en el cristiano. Romanos 8:9 y 11, Gálatas 4:6. La tradición afirma que el Espíritu Santo viene al bautizado para fijar en él su morada y convertirlo en su templo y en neumatóforo, portador del Espíritu. Es entonces oportuno hablar del bautismo y la Trinidad. La confesión de fe trinitaria en la celebración bautismal, formando con el gesto de la inmersión una única acción sacramental, indica que la dimensión trinitaria pertenece a la esencia del bautismo. La tradición considera a la Trinidad como agente principal del bautismo y al bautismo como puerta de acceso a la comunión trinitaria. Esto significa que la Trinidad es origen y meta del bautismo. Según el Nuevo Testamento, Dios Padre escoge y llama a los que van a ser bautizados, les hace participar en la resurrección de su Hijo, los confirma, unge y sella, y les da en prenda el Espíritu, que es su Espíritu. La mención de las tres personas divinas en el momento de la ablución bautismal dio ocasión a catequistas y teólogos para insistir en el protagonismo de la Trinidad en el bautismo. Hipólito, en la descripción que nos da del acto bautismal en su Traditio Apostólica, cerca del 318, es el primer testigo de una práctica que conoció una gran difusión. Que baje al agua y que el que le bautiza le imponga la mano sobre la cabeza diciendo: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Y el que es bautizado responde: creo. Que le bautice entonces una vez, teniendo la mano puesta sobre la cabeza. Que después de esto diga: ¿crees en Jesucristo, el Hijo de Dios que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María, que fue crucificado en los días de Poncio Pilato, murió y fue sepultado, resucitó al tercer día vivo entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Y cuando él haya dicho: creo,
que le bautice por segunda vez, que diga otra vez, crees en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne, que el que es bautizado diga, creo, y que les bautice por tercera vez. Como podemos ver, al rito sacramental le acompañaba únicamente la confesión de fe del sujeto. Luego, eventualmente se empezó a añadir una fórmula de estructura trinitaria en la que se hacía referencia explícita al acto de bautizar. Hay que tener en cuenta que el término de la acción de la Trinidad en el bautismo es introducido al bautizado en la comunión trinitaria. El bautismo representa una primera toma de contacto con la vida del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es expresión de comunión trinitaria. Hay que tener presente que la Iglesia es ícono de la Trinidad, o el cuerpo de los tres, según la conocida expresión de Tertuliano. Entrar en la comunidad eclesial equivale a entrar en el ámbito del misterio trinitario. Hoy, todas las iglesias cristianas las emplean en el momento del bautismo. La fórmula se presenta bajo dos formas. La primera activa, yo te bautizo. La segunda pasiva, fulano es bautizado. Generalmente, la forma pasiva es propia de la liturgia oriental y la forma activa de la occidental. El bautizado queda entonces marcado por el signáculo trinitatis, que lo pone bajo la protección de la Trinidad. Pero debe haber una respuesta humana en el bautismo. La teología afirma que la gratuidad soberana de Dios respeta la libertad del hombre, a quien ofrece la salvación. Es más, su condescendencia le lleva a solicitar de él como condición su consentimiento, la aceptación libre, su compromiso personal. Por tanto, en el bautismo interviene también la acción del hombre, la respuesta plenamente humana que forma también parte del sacramento. La misma celebración, con su lenguaje simbólico, haciendo intervenir al candidato en momentos clave, da a entender que éste participa activamente en el proceso de su propia justificación. La tradición teológica, por su parte, al describir el sacramento como pacto con Dios, ha querido sugerir la presencia de dos interlocutores, ambos activos. Todo esto es fruto de la lógica de alianza que preside la historia de la salvación en cada etapa. Lo que debe quedar bien establecido y es que de la parte del hombre, el bautismo es un acto libre. Y es esto lo que resume la acción de Dios y la acción del hombre en el bautismo. La participación humana en el bautismo estriba principalmente en la fe del sujeto que es bautizado, su adhesión personal y libre a la palabra salvífica que le viene dada por la Iglesia a través del bautismo. Es adhesión de toda la persona, en mente, corazón y voluntad, a la persona de Jesucristo. Por ello, como lo dice Hebreos 11:6, la fe es necesaria para la salvación, y como lo dice Romanos 3:25 y 3:28, también para la justificación. Las narraciones bautismales del Nuevo Testamento siguen un esquema constante: predicación, fe, arrepentimiento y conversión, bautismo. Los tres elementos del tríptico aparecen con claridad en el mandato bautismal según Marcos 16, 15 y 16. En Pablo lo encontramos en Efesios 1:13, 4:5, en 1 Corintios 15, 14, 29 y en Hebreos 6:1. Lo que queda claro, y la tradición se encarga de reafirmarlo, es esa conexión fe-bautismo. Lamentablemente, la generalización en nuestro tiempo de la práctica del bautismo de niños ha devenido en cierto oscurecimiento de ese nexo que debe existir entre fe y bautismo. Ya lo propició en una época, pero lamentablemente no hemos podido superar esa visión reduccionista. Es que fe y bautismo
son dos aspectos inseparables del único camino de salvación. Dinámicamente relacionados entre sí, se exigen y complementan mutuamente. La realización de la fe personal no se limita al momento bautismal. Cabe considerarla como en el ámbito en el que se desarrolla todo el proceso. Debemos hablar, pues, de la fe antes, durante y después del bautismo. El adulto tiene que creer primero para poder ser luego bautizado. Es el orden cronológico y lógico que suponen los relatos bautismales y el mismo mandato bautismal, también en el Nuevo Testamento y en toda la tradición catecumenal. Es que el bautismo exige la presencia previa de la fe. No puede haber bautismo sin fe. El acto de fe es vital para constituir el signo sacramental. Bautismo y fe son el exterior y el interior de una misma realidad. La fe posibilita la comunicación con el misterio redentor en el acto del bautismo. Es hora entonces que nos tomemos nuestro acostumbrado momento de reflexión. Conocidas estas dimensiones histórico-salvíficas del bautismo, quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué realidad del bautismo nos falta en nuestras parroquias por conocer y vivir más? Tómate tu tiempo para responder a esta pregunta. Puedes pausar la clase y disponer de un lugar apropiado para tu reflexión personal. De esta primera parte queda claro todos los elementos propios de estas dimensiones histórico-salvíficas. Falta seguir avanzando, ampliando en otros elementos propios del bautismo. Pero si algo nos ha quedado claro aquí, es que el bautismo, sacramento de iniciación cristiana, también tiene un elemento idóneo para servir de sustento al diálogo con otros hermanos cristianos. Quiero compartir con ustedes esta breve oración para que nos ayude a experimentar, a vivir también esta dimensión histórico-salvífica del bautismo. Perdón, Señor, por no haber comprendido siempre que somos hermanos e hijos tuyos por el bautismo, que es más lo que nos une que lo que nos desune, y que incluso las diferencias nos pueden enriquecer y complementar. Perdón por el mal ejemplo que damos y que impide que Jesús sea reconocido como el enviado por ti para revelarnos tu amor y tu proyecto para todo el mundo. Avancemos entonces. La segunda parte de nuestro encuentro plantea el siguiente tema. ¿Qué piden a la Iglesia de Dios para sus hijos? El bautismo. A la puerta de la iglesia. Cuando fuimos bautizados, ingresamos al templo y en la puerta el celebrante, junto con nuestros padres y padrinos, trazaron la señal de la cruz en nuestra frente. Este gesto simbólico muestra que el bautismo es la puerta de entrada a la unión con Jesucristo y a la iglesia, cuerpo de Cristo. Esta puerta se abre a través de la fe y el amor. En el bautismo, la unión a Cristo y a la iglesia es inseparable. El sacramento del bautismo es el sacramento de la fe que incorpora a la comunidad eclesial a quien lo recibe, haciéndolo nacer a una vida nueva e insertándolo en el misterio pascual. Por ello, la comunidad de creyentes nos recibe. Una comunidad de creyentes nos recibió. Ella simboliza la relación bautismo-iglesia. El bautismo no es un acto privado entre Dios y nosotros, es siempre celebración de la iglesia. La salvación que Dios nos ofrece es comunitaria. Quiso, sin embargo, el Señor
santificar y salvar a los hombres, no individualmente y aislados entre sí, sino por la constitución de un pueblo que le conociera en la verdad y le sirviera santamente. Son palabras que encontramos en el documento Lumen Gentium 9 del Concilio Vaticano II. No es fácil para muchos cristianos entender la dimensión eclesial del bautismo, pues este frecuentemente se toma como asunto privado de cada familia. Esta es la razón por la que no se permite la realización de este sacramento en domicilios privados ni en lugares comerciales. La celebración comunitaria del bautismo realza precisamente el aspecto eclesial. En la medida que el ritual se desarrolla, se hace una pregunta: ¿qué nombre quieren darle ustedes a su hijo? La Iglesia reconoció entonces nuestro nombre y con ello nuestra dignidad de ser seres únicos e irrepetibles, pensados y amados por Dios desde la eternidad. Recordemos las palabras del salmista: tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre, nada mío te era desconocido cuando yo me iba formando en lo oculto. Y es que el Señor nos conoce y nos llama a cada uno por nuestro nombre para pertenecer a su rebaño, que es la Iglesia. En la Biblia, el nombre es parte esencial de la persona. Por eso, cuando Dios da una misión, cambia el nombre. ¿Y qué piden a la Iglesia para sus hijos? Nuestros padres solicitaron el bautismo a la Iglesia por nosotros y con ello nos dieron un gran obsequio: pertenecer a una gran familia que es la Iglesia, convertirnos en hijos e hijas de Dios, ser moradas del Padre, del Hijo y del Espíritu, beneficiarnos de la obra salvadora de Jesucristo, recibir los dones del Espíritu, especialmente la fe, esperanza y caridad, darnos la posibilidad de nacer a una vida nueva. Y en ese sentido, el Catecismo también nos dice: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra. Por ello, también somos marcados con la señal de la cruz y fuimos marcados en la frente con la señal de la cruz, la cual de ahí en adelante se convirtió en nuestra propia señal. La cruz nos recuerda que pertenecemos a Cristo y a su Iglesia. Ya no podemos ser esclavos del pecado. El marcar es señal de pertenencia. En la venida del Señor serán preservados los que fueron marcados con la señal del Dios vivo. Ser bautizados también es signo de incorporación al pueblo de Dios. Los ritos iniciales de la celebración nos muestran la progresiva entrada de un nuevo miembro a la Iglesia. Así como la circuncisión era el signo de la incorporación al pueblo de Israel, ahora el bautismo es para los cristianos el signo de incorporación al pueblo de la nueva alianza como una nueva circuncisión. Por su unión con Él están también circuncidados, no físicamente por mano de hombre, sino con la circuncisión de Cristo que los libera de su condición pecadora. Eso nos lo dice Colosenses 2:11. El bautismo es integración a la Iglesia Universal y a la vez nos inserta en una comunidad de fe como la parroquia u otra concreta en la que vivimos nuestra condición de hijos e hijas de Dios. La Iglesia se convierte entonces en madre que da luz en el bautismo. Al recibirnos en su seno, la Iglesia se convirtió en nuestra madre,
porque nos engendra la fe y a la nueva familia de los hijos e hijas de Dios. También ella es hecha madre por la palabra de Dios fielmente recibida. En efecto, por la predicación y el bautismo, engendra para la vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. Lumen Gentium 64. El seno materno se encuentra incluso simbolizado en la forma del baptisterio, que es el sitio en donde estaba colocada la pila bautismal y que por lo general era un círculo o un polígono de 8 lados. La iglesia entonces es edificada por el bautismo. El bautismo hace crecer a la iglesia, aumentando el número de los creyentes que la fortalecen con sus dones y carismas. A su vez, la iglesia nace por el bautismo porque es el medio por el que Dios congrega a la humanidad para hacer de ella un nuevo Israel. La iglesia es el cuerpo de Cristo que camina en un solo espíritu bajo su único Señor, quien es Padre de todos. Los bautizados se convierten entonces en una comunidad de iguales en dignidad. Con el bautismo, todos los creyentes adquirimos una condición de igualdad porque poseemos una vocación común. Somos consagrados a Dios y participamos de la misma dignidad de hijos e hijas. En cuanto a esto, el Vaticano II expresaba lo siguiente. Podemos encontrar en Lumen Gentium 32. Citando a Gálatas 3:28 y refiriéndose a Colosenses 3:11. Ante Cristo y ante la Iglesia no existe desigualdad alguna en razón de estirpe o nacimiento, condición social o sexo, porque, como bien lo decían las cartas paulinas, no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, pues todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Aunque somos diferentes miembros, formamos un solo cuerpo y todos participamos del mismo espíritu, con lo cual Cristo ha eliminado todas las barreras o distinciones entre nosotros. Por ello, es momento de reflexión. Recuerda, tómate tu tiempo, pausa esta clase y dedica un espacio apropiado para hacer esta reflexión. Piensa en tu nombre. ¿Qué significa tu nombre? ¿Lo relacionas con alguna misión especial dentro de la iglesia y la sociedad? Tómate tu tiempo. Dedica un espacio apropiado para esta reflexión. Queda claro entonces, según lo visto hasta ahora, que el bautismo nos hace miembros de la iglesia. Por él adquirimos derechos y obligaciones como hijos e hijas de Dios. Pero en el caso de nosotros los laicos, el bautismo nos pone al servicio de la sociedad civil, en la que estamos llamados a ser fermento, a vivir el Evangelio sirviendo a las personas y a la sociedad. Eso lo encontramos en Christi Fidelis Laici 35. Avancemos entonces y veamos el tercer tema de hoy, en nuestra sesión número 4, sumergidos en el agua, salvados por el bautismo. La bendición del agua es parte de la liturgia del bautismo. De hecho, ella comienza con una oración sobre el agua, elemento esencial e indispensable de este sacramento. La bendición que se realiza sobre el agua nos guía hacia su significado más importante, que no es otro que la obra de la salvación. Prestemos atención a lo que dice el ritual del bautismo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente
para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con Él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Diversas culturas le han dado importancia al agua y en ella han encontrado un simbolismo relacionado con lo sacro. El agua limpia, calma, mata y da vida, provoca la sed, explica el origen, la evolución y el final del mundo. Por ello, en el bautismo hay un significativo simbolismo del agua. El agua ha sido uno de los grandes signos en la historia salvífica. Ella ha sido el símbolo por excelencia para significar los efectos del bautismo. El agua purifica. Basta recordar que a través de las aguas del diluvio, Dios purifica a la humanidad de su pecado como lo hace ahora por el bautismo. El agua fecunda. El bautismo es principio de vida, ya que el agua que proporciona Jesús es un manantial que conduce a la vida eterna. El agua regenera. Naamán recuperó la salud al bañarse en el agua del Jordán. Así también el bautismo nos regenera. Pues el agua también representa al Espíritu Santo, agua purificadora que nos renueva por medio del bautismo. Es un agua que brota en abundancia, sanando y dando vida. Como el agua que surge a torrentes del templo, así el bautismo es fuente de sanación en la iglesia. Se pasa el agua de la muerte a la vida. El pueblo cruzó el mar pasando de la muerte a la vida y fue salvado. Así por el bautismo pasamos también nosotros de la muerte a la vida. Es importante tener también en cuenta la relación entre Jesús y el bautismo en agua y en espíritu. Recordemos que Jesús inaugura la práctica del bautismo en el agua y el espíritu cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán. El Evangelio de Juan nos muestra en los signos obrados por Jesús el ingreso a una nueva realidad efectuada por el agua y el espíritu. En el diálogo con Nicodemo, nacer del agua y del espíritu es la condición para entrar en el reino de Dios. El agua viva que ofrece Jesús a la samaritana es manantial que brotará del interior de quien la recibe. En la curación del paralítico de Bethesda, el agua es una fuerza de Dios para levantarse de la postración y caminar por la vida. En la curación del ciego de nacimiento, el agua es la nueva visión del espíritu que Dios da a quien era invidente desde su nacimiento en la carne. Sumergirse y salir del agua se convierte entonces en un elemento significativo del ritual del bautismo. En la liturgia, ciertamente el bautismo puede realizarse de varias formas: inmersión en agua, infusión o aspersión. Basta recordar que el bautismo por inmersión era la forma más común de bautizar en los primeros siglos de la Iglesia. Actualmente se realiza por infusión o aspersión. El modo como se efectúa puede variar, pero la inmersión simboliza de forma eminente lo que ocurre en el bautismo: el paso de la muerte a la vida. Al sumergirnos en agua, morimos y somos sepultados, dejando atrás nuestra vida de pecado. Al salir del agua, nacemos de nuevo, resucitamos. Conservamos al presente bellas homilías que preservaron esta forma del bautismo. Fueron sumergidos 3 veces en el agua y emergieron de nuevo, significando también aquí simbólicamente la sepultura de 3 días de Cristo, y al hacer esto 3 veces, imitamos la gracia de la resurrección. Palabras de Cirilo de Jerusalén. Pero si algo que hay que significar apropiadamente en el bautismo es la presencia del misterio pascual. Lo anterior muestra que el bautismo guarda entonces una estrecha relación con el misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En efecto, por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, quedando vinculados a su muerte, para que así,
como Cristo fue resucitado entre los muertos por el poder del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Romanos 6:4. Para que quede clara la estrecha vinculación del bautismo con el misterio pascual de Cristo, se recomienda que la celebración, sobre todo si se trata de adultos, se realice en la vigilia pascual o bien se dé preferencia al domingo. Sin embargo, por prácticas pastorales, vemos el caso de que cada vez es más común celebrar el bautismo en otros días. Ser bautizados implica asumir los efectos del misterio pascual. Hay que tener en cuenta que el bautismo que recibimos es una Pascua, un paso. Un paso que nos permite morir al pecado. Porque uno de los efectos del bautismo es la destrucción del pecado. El agua del bautismo es un agua de fuego que purifica a la persona y le devuelve la inocencia perdida. Decía Gregorio de Niza: el que de tiempo atrás estaba manchado por los pecados ha vuelto a la inocencia de la infancia por una gracia regia. Así como un niño recién nacido está exento de toda culpa y castigo, así el hijo del nuevo nacimiento no tiene ya cuentas que rendir. Con su muerte y resurrección, Jesucristo destruyó la muerte para siempre y con ella el pecado. Por eso el bautismo nos libera de este. El pecado es para nosotros la condición de vivir lejos de Dios, siendo egoístas con los demás. Jesús, por su parte, muere en un extremo de amor, olvidándose de sí, todo lo contrario al pecado. Por ello, al recibir el bautismo, también recibimos los efectos de la salvación. En el bautismo, todos los pecados son perdonados. El plan divino, que había sido destruido por el pecado de Adán, hace que Dios envíe a Jesús para que ese proyecto de vida y esperanza para el género humano se haga realidad. Y es que la gracia bautismal nos perdona todo tipo de pecados. Por el bautismo, todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, en los que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado original, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de la cual es la separación de Dios. Esta transformación radical no implica que el bautizado pueda ya cruzarse de brazos. La liberación definitiva no ha llegado. Como bautizados, estamos llamados a luchar toda la vida para vivir de acuerdo a la condición de hijos e hijas de Dios, perdonados y resucitados hasta el día que seamos llamados ante el Padre. Llega el momento de nuestra reflexión. Considera la siguiente interrogante: ¿qué tendrías que sepultar en tu vida para vivir tu condición de bautizado? Recuerda disponer un lugar apropiado, el tiempo suficiente para que puedas hacer este ejercicio de reflexión. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello, mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. De esta manera, damos por concluida nuestra cuarta sesión, donde hemos hablado
sobre el bautismo, los distintos elementos referidos a su dimensión histórico-salvífica y su expresión ya en la liturgia bautismal. Muchísimas gracias. Nos encontraremos en una próxima sesión.